En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Cuando mantienes todo lo demás constante, mientras suba la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Joseph-Louis Gay-Lussac comparte con Guillaume Amonton la autoría por haber establecido esta ley de los gases que describe la relación entre la temperatura y la presión. La ley de Gay-Lussac sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Presión es proporcional a temperatura. Puedes escribirlo de un modo más matemático, así. P es igual a KT, donde P es igual a presión, T es igual a temperatura en grados Kelvin y K es la constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así. P sobre T es igual a K. O, dicho de otro modo, la proporción entre la presión y la temperatura es una constante, K. De manera frecuente, la ley de Gay-Lussac es utilizada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podremos decir que P1 sobre T1 es igual a K y que P2 sobre T2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Gay-Lussac diciendo P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, libras por pulgada cuadrada, a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura hasta los 25 grados Celsius? Escribamos la ley de Gay-Lussac. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, porque tenemos un antes y un después. Convertimos las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 293,15 Kelvin. T2 es igual a 298,15 Kelvin. Reemplazamos lo que ya conocemos. 2000 psi sobre 293,15 Kelvin es igual a P2 sobre 298,15 Kelvin. Resolvamos P2. Multiplicamos ambos lados por 298,15 Kelvin. 2000 psi por 298,15 Kelvin sobre 293,15 Kelvin. P2 es igual a 2034 psi. Aquí tenés otro ejemplo. A 10 grados Celsius, un gas ejerce una presión de 0,95 atmósferas. ¿A qué temperatura en grados Celsius ejercerá una presión de 0,75 atmósferas? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Convertimos las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 283,15 Kelvin. 0,95 atm sobre 283,15 Kelvin es igual a 0,75 atm sobre T2. Resolvemos T2. T2 es igual a 283,15 Kelvin por 0,75 atm sobre 0,95 atm. T2 es igual a 223,54 Kelvin. Convertimos a grados Celsius. 223,54 Kelvin menos 273,15 es igual a menos 49,6 grados Celsius. La ley de Gay-Lussac vincula la presión con la temperatura de un gas, pero existen otras leyes de los gases que se relacionan con otras variables esenciales vinculadas a ellos. La ley de Charles rige la relación entre la temperatura y el volumen, y la ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas: temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas, por lo general en términos de N,
la cantidad de moles. Cuando combinamos las 4 leyes, obtenemos la ley ideal de los gases. Para decidir cuál de las leyes de los gases utilizar al momento de resolver un problema, te conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tienes y cuál es la que necesitas. Si no cuentas con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no la necesitarás en tu ecuación.